Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Rodríguez Guerra y soy enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Rey Juan Carlos en Madrid. Y es para mí un placer poder compartir con ustedes hoy este pequeño estudio que hemos llevado a cabo en nuestra unidad, en el cual tratamos el tema de la oxigenación por membrana extracorpórea como alternativa recomendable para el manejo de pacientes COVID. A modo de introducción, empezaré diciendo que como todos sabemos, en marzo del año 2020, la OMS declara pandemia mundial la enfermedad conocida como COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Una de las formas más graves de manifestación de dicha enfermedad es el desarrollo de síndrome de estrés respiratorio agudo. En la última década, además, se ha popularizado el uso de la oxigenación por membrana extracorpórea, también conocida por sus siglas como ECMO, como soporte para el manejo de patologías respiratorias y o cardiovasculares graves. Lo podríamos definir como una asistencia mecánica respiratoria y o circulatoria que sirve como puente a la recuperación del paciente que está sufriendo un proceso agudo grave, como puente al trasplante o como puente a una asistencia ventricular permanente en el caso de que sea un ECMO venoarterial. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que serían algunas de las partes del ECMO. Como veis en este esquema de aquí, consta de dos cánulas, una de ellas la cánula conocida como cánula de drenaje, una bomba centrífuga, un oxigenador a través del cual se enfrenta un flujo de gas fresco y de oxígeno y una cánula de retorno que devuelve la sangre al paciente a través de otro gran vaso. Esta bomba tiene como función succionar y empujar la sangre a través del oxigenador, donde, como he dicho, se va a enfrentar al flujo de gas y la va a devolver oxigenada al paciente. Y de eso se trata, de intentar hacer un soporte para que esos pulmones y ese corazón del paciente que están enfermos puedan recuperarse o, como ya he dicho, ser trasplantados, etcétera. Además, tenemos este pequeño dispositivo de aquí que es un intercambiador de calor de agua caliente que se conecta al oxigenador y también permite que toda esa gran cantidad de sangre no enfríe la temperatura del paciente en extremo. Bueno, dadas estas pinceladas generales sobre lo que es el ECMO, aquí nos encontramos con diferentes tipos de ECMO que tienen todas estas partes que acabo de comentar, pero en diferentes máquinas. Aquí tenemos el Rotaflow de Maquet, aquí tenemos una Alvitronics y aquí tenemos una CardioHelp, que a lo mejor es la más conocida o la más usada actualmente. Bueno, empezando ya con nuestro estudio, el objetivo del mismo fue identificar el número de casos de pacientes COVID positivos con asistencia ECMO, sus características, complicaciones y porcentaje de recuperación de los mismos. Para ello se realizó un estudio observacional de estos pacientes recopilándose datos tanto demográficos como antropométricos y datos relacionados con los antecedentes personales, la asistencia ECMO y la evolución clínica de los pacientes. Todo esto se llevó a cabo en el periodo comprendido entre abril del año 2020 y septiembre del año 2021. Bueno, empezando con los resultados, el número total de pacientes que tuvimos en ECMO en nuestra unidad en ese periodo fue de 14, 13 de los cuales fueron ECMO venovenosos, una asistencia respiratoria, y uno de ellos un ECMO venoarterial, asistencia respiratoria y cardíaca. De esos 14 pacientes, 12 fueron como parte de una asistencia para pacientes COVID graves y el resto de otras patologías. Vemos que la media de edad de estos pacientes fue de 47 años y la media de días en ECMO fue de 15, mientras que la mediana de días de estancia en UCI fue de 42. Y como vemos en este gráfico de aquí de la derecha, la gran mayoría de los pacientes eran hombres frente a una única paciente que era mujer.
En los antecedentes de estos pacientes destacan, en primer lugar, el sobrepeso y la obesidad con un 75%, seguido de la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, y por último, el ser fumador o antiguo fumador. Las complicaciones, destaca la hemorragia. Son pacientes que, por lo general, deben estar anticoagulados de manera continua y las hemorragias son la primera complicación que se presenta, seguido de infección con un 29%, trombocitopenia inducida por heparina y, en último lugar, las complicaciones relacionadas con la canulación. Un 92% de estos pacientes necesitaron ser politransfundidos, por esto mismo que he dicho de las hemorragias y la anticoagulación, mientras que un 16,7%, dos de los pacientes necesitaron recambiar la membrana de oxigenación en algún momento de la terapia. Aquí viene el dato más importante de todos y es que la tasa de alta hospitalización fue del 67%, que es un número bastante alentador y bastante alto, frente a un 33% de los pacientes que terminaron falleciendo. Como conclusiones, decir que la mayor parte de los sujetos, como hemos visto, son varones con comorbilidades asociadas y que el uso de ECMO en nuestra unidad, como cuenta la recuperación de estos pacientes COVID graves, ha resultado satisfactorio con una alentadora tasa de recuperación. Sin más, darles de nuevo las gracias y un saludo.